Mira, mira, pero mira muy bien. ¿Sabes qué es esto? Sí, seguramente que sí. Es una broca para perforar con taladro eléctrico. Pero también existen otro tipo de brocas muy parecidas, como esta de acá, que parecen iguales, pero no son iguales. Para nada, no son iguales. Pero también existen estas otras, que también son bastante parecidas, tampoco son iguales. Por eso, hoy te voy a explicar la diferencia entre las brocas o mechas, como le digan en tu país, más utilizadas. Por eso, cuando tengas que comprar una, vas a saber cómo pedirlas, para qué la vas a usar, pero también te voy a enseñar qué cosas no tenés que hacer con cada una de estas brocas. Por eso, vení para acá. Mira, mira, eso ahí está, por acá. Empecemos por la arquitectura, el diseño de cada una de estas brocas. Principalmente nos vamos a centrar en las puntas, son muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, la de metal es prácticamente un filo, un triángulo, con el correspondiente desagote de material a través de esta espiral, de lo más sencillo. La de pared, a diferencia de la de metal, tiene un cuerpo bastante similar, con la diferencia de que la punta visiblemente tiene, ahí se alcanza a ver, un sombrero o corona que está hecho de vidia. Bien, para decirlo correctamente, vidia es la marca de un producto. En realidad el material se llama carburo de tungsteno. Es un material extremadamente duro que es ideal para materiales de construcción. Después, la de madera vemos que tiene tres puntas, donde la punta central es la que trabaja como eje centradora. Y después tiene su correspondiente canal de desagote. Este canal en forma de espiral es totalmente diferente en cada una de ellas y responde al desagote o evacuación del material restante que uno va cortando, entonces lo va sacando hacia afuera. En algunos casos en forma de viruta. Ahora bien, surge esta pregunta. ¿Puedo utilizar igualmente cualquiera de estas en diferentes materiales? No, tranquilo, tranquilo. Ahora te lo explico. Ahora te lo explico. La respuesta corta es que algunas de ellas se pueden utilizar en diferentes materiales. ¿Bien? Pero primero empecemos por la broca de metal. Pero antes de empezar con eso, hay una cosa más importante. ¿Cómo le dicen en tu país a las brocas para taladro? ¿Cómo les dicen? ¿Brocas? ¿Mechas? Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios. Eso ahí está. Buenísimo. Muy bien. Las brocas para metal, también conocidas como HSS, que son las siglas de High Speed Steel, que quiere decir acero de alta velocidad, o también conocido como acero rápido. De esa manera la vas a pedir cuando la vas a comprar. Necesito una broca para metal de acero rápido. Si lo pedís de otra manera, tal vez te miren con un poquito de cara rara, ¿eh? Así que bueno, este tipo de broca está construida con acero de aleación al carbono, con algunos otros compuestos, de acuerdo al fabricante que lo haga, con lo cual te permite que la broca pueda trabajar perforando a alta velocidad sin deformarse y sin perder su capacidad de corte. Bien, esto igualmente tiene sus limitaciones, pero para usos normales, estándar, no vas a tener ningún problema. Te comento que este tipo de broca también vienen con recubrimientos, por ejemplo, de nitruro de titanio, que es esta dorada de acá, como así también puedes encontrar brocas de cobalto y otros tipos de materiales. Eso ya es algo específico para la industria. ¿Qué otras cosas pueden perforar las brocas de acero rápido para metal? Bueno, pueden perforar también madera, si fuera necesario, como así también plástico. Aunque no es la especialidad para cual fue dedicada, ya que, por ejemplo, el ángulo de corte que vemos acá responde a trabajos determinados, especialmente en metal, pero se le puede dar esos usos, también madera y plástico. Pero también ten en cuenta que nunca vayas a querer usarla en materiales de construcción. Bien, en ese caso sí vas a dañar la punta de la broca. En el caso de estas brocas, si tenés que trabajar de forma repetitiva y vas a ver que la broca se recalienta, muchas veces es recomendable trabajar con refrigerantes, ¿bien? O con algún producto lubricante si hiciera falta. Eso muchas veces ocurre cuando perforamos superficies que tienen un gran espesor. En lo que es perfilería, mayormente no es tan necesario, pero queda a gusto y a criterio de cada uno. La broca para pared, le pusimos así para que lo entiendas un poco mejor. En realidad es una broca para materiales de construcción de no demasiada dureza. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos a que podés perforar ladrillo, mampostería, revoques sin ningún problema. Pero, acá te quiero aclarar una cosa. Este tipo de brocas puede llegar a perforar hormigón o concreto, como le digan en tu país, pero va a sufrir las consecuencias, porque no es una broca que es para ser utilizada en la herramienta adecuada, es una broca para taladros convencionales. Sí puedes utilizar un sistema parecido a este, pero montado para
lo que serían rotomartillos. Bien, el rotomartillo es la herramienta indicada para poder trabajar directamente en concreto u hormigón. Huidia. Estos filos que ves acá arriba, esta pequeña corona de carburo de tungsteno, es un material extremadamente duro. Justamente su nombre significa eso. Casi tan duro como el diamante. Pero tiene también sus restricciones. Se utiliza solamente para materiales de construcción. No podés utilizar la metal porque la broca patinaría, recalentaría y haría un chirrido bastante horrible sin llegar a ningún lado. Bien. Tampoco podés utilizar la madera porque genera una especie de empaste, un recalentamiento también y no corta directamente. Así que al no tener el filo indicado no es para otros materiales que no sean los de construcción que recién te comentamos. En este tipo de broca vas a ver el canal de desagote, la hélice, que es mucho más frecuente que en las otras brocas, ya que necesita ir sacando mucho polvo, a diferencia de las demás, tanto la de metal como la de madera, que sacan viruta, bien, materiales enteros, completos. Acá no va a hacer una acumulación de polvo. Cuando trabajas con esta broca, te paso un tip medio rápido, conviene perforar una parte, ir sacando material y que pueda trabajar un poquito más profundo, ir sacando material y seguir trabajándolo de esa manera, no todo de una sola vez, bien. Es la mejor forma para que desagote bien y que no recaliente tanto el filo de carburo de tungsteno. Pregunta, ¿se puede afilar la broca para materiales de construcción? Bueno, mientras tengas algo de material de carburo de tungsteno, se podría afilar, pero es muy reducido el espacio, con lo cual rápidamente, una vez que se pierde justamente el carburo de tungsteno, ya no se puede volver a reafilar como ocurre con una broca de alta velocidad, que la van afilando y la van reduciendo cada vez más chiquitita. En este caso, no podés reutilizarla para materiales de construcción. Lo mismo la de madera, si tenés una buena técnica y sabés hacerlo, podés afilarla también. Y acá, atención, atención, el detalle más importante, el detalle que no tenés que perderte. Esta es la única broca que vas a tener que trabajar con percusión, es decir, activar el percutor de tu taladro. De otra forma, no va a trabajar correctamente. Es decir, que tengo que pasar esta llavecita, que está en modo perforación, solo perforación, pasarla al dibujo del martillito. Bien, recordalo bien esto. Tenés que pasarlo al dibujo del martillo para que el taladro vaya haciendo golpes y pueda trabajar correctamente la broca de carburo de tungsteno. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Recordá que una vez que terminaste de trabajar en materiales de construcción, volvé la ficha a la posición de solamente perforación. Con esto vas a poder trabajar con las brocas para metal y también las brocas para madera. Brocas para madera. Esta es una broca muy interesante por el diseño que tiene. Es un diseño que es de 3 puntas y también así se lo conoce a este modelo. Broca para madera de 3 puntas. Y no es ni más ni menos que una derivación de las HSS con un sistema de canal un poco más grueso. También permite el desagote de la viruta y no tiene una hélice tan repetitiva como en el caso de la de pared. En este caso va desagotando viruta. Bien, lo hace de una forma muy rápida. La punta centradora es muy eficiente, la forma que tiene. Pero te aclaro, te comento que solamente la puedes utilizar en madera y en algunos tipos de plástico. Además de este modelo, vienen otros modelos de brocas para madera. Te voy a mostrar rápidamente uno que es muy conocido, que es este de tipo pala. Bien, que te va a servir si haces trabajos repetitivos de carpintería, este modelo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué tipo de taladro necesito para poder utilizar los 3 tipos de broca? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Con un taladro clásico, a cable, pero que tenga la función de percusión para poder trabajar específicamente con la de mampostería, bien, ya podés trabajar con todos los tipos de broca. Son modelos con zancos circulares, cilíndricos, y cualquier tipo de portabrocas o mandril lo va a sujetar sin ningún problema. Te comento el tema de los diámetros. En todas las brocas, si tenés que trabajar con una broca demasiado gruesa, podés iniciar la primera perforación con una broca de menor diámetro para facilitar el canal de trabajo. Eso a gusto de cada uno. Pero si vas a comprar tu primer taladro, bueno, mi recomendación es que compres uno con un mandril de 13 milímetros como máximo, porque también vienen versiones de 10 milímetros como máximo. Pero te vas a encontrar muchas veces con que venís trabajando bien, tal vez en tu casa o en un pequeño taller, y después de un tiempo tenés que utilizar una broca de 13 milímetros y ahí ya te quedaste corto. No te sirve el taladro de 10. Por eso a veces no es mucha la diferencia de dinero entre un taladro de la misma marca, mismas características prácticamente. Por regla general, en lo posible, vamos con el de 13 milímetros. Te comento que en este programa nos acompaña Tornillo Alvear.
Fábrica de tornillos autoperforantes, máxima calidad, variedad de modelos, uno para cada necesidad, es industria nacional y podés encontrar muchísima más info en tornilloalvear.com. Y ahora vamos a ver las limitaciones de las brocas, tanto para metal, pared como para madera. Y se basa en 3 principios. Número 1, el sentido de rotación de la broca. Siempre tiene que ser, cuando estamos enfrentando el taladro hacia el material a perforar, tiene que ser en sentido horario el sentido de rotación. ¿Bien? Les comento una pequeña anécdota. Un hombre fue a una ferretería diciendo que la broca para pared que le vendieron no servía porque no podía agujerear bien. El ferretero se la cambió sin ninguna queja ni nada. El hombre vuelve al rato diciendo que tampoco servía eso, que le estaba vendiendo algo de muy mala calidad, con lo cual el ferretero ya empezó a sospechar y le pidió por favor que le traiga el taladro que estaba usando. Cuando este hombre trae su taladro a la ferretería, el ferretero puede comprobar que el taladro estaba bien, funcionaba bien, pero el hombre tenía el sentido de giro al revés, anti-horario. Entonces, de esa manera, el filo de la broca nunca iba a poder trabajar correctamente. Así que, como regla general, verificar siempre que nuestro taladro esté en el sentido de giro adecuado, sentido horario. Eso ahí está, como las agujitas del reloj analógico. Exactamente. Número 2. Nunca exceder las RPM recomendadas para cada tipo de broca. Bien. Como no tenemos un tacómetro digital en la herramienta ni nada por el estilo, lo que nos basamos casi siempre es en el pulso, en el tacto con la herramienta. ¿Cuánta velocidad le damos? Bueno, nunca trabajar el pulsador al máximo, ¿bien? Nunca hacerlo al máximo, ya que de esta manera aceleramos el calentamiento de la punta de la broca, con lo cual pierde su capacidad de perforar su filo y se termina estropeando. Número 3. Nunca subirse arriba del taladro cuando uno está perforando. Dejar que la herramienta vaya socavando sola, que trabaje sola, sin forzar nada. De esta manera mantendremos la pieza a perforar de la mejor manera, intacta, también la broca en buenas condiciones y también nuestra herramienta nos va a durar mucho más tiempo. Si te gusta este tipo de contenido, mira, es muy fácil, rápido, te suscribís ahí abajo rapidísimo y activás la campanita de notificaciones para que te llegue toda la información que vamos subiendo a Técnica X. Eso ahí está. ¿Sabías que existe una broca que podemos decir que perfora prácticamente todo tipo de materiales? Sí, sí, así como lo escuchaste. Pero no te ilusiones tanto, tampoco te digo que es la broca perfecta, pero es muy buena, es realmente muy práctica. Pero si te gusta la idea, tal vez le dediquemos un videíto completo a esta broca. Y para vos, en el caso que tengas experiencia trabajando a diario con las brocas, ¿te parece importante el origen de donde se fabrique la broca? Bueno, si te parece importante, déjalo acá abajo en los comentarios. Eso ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.